Minutos, damos la bienvenida al doctor Iván Saquicela. Él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, quisiéramos dar una mirada, realizar un análisis sobre cómo se encuentra el sistema judicial en Ecuador. ¿Cómo está la seguridad jurídica en el país? Se siguen evidenciando procesos lentos, poco eficaces, concursos de autoridades con fallas técnicas, con tensiones políticas, marcada por una crisis penitenciaria que ha vuelto a ser puesta sobre el tapete. Nacieron estas contradicciones en el marco de un bullado juicio, el caso Goleada en contra del alcalde de Guayaquil, pero el resultado final es que va quedando en evidencia de que el sistema carcelario no está controlado, de que hay diversos problemas que no son debidamente asumidos y tampoco debidamente informados por las autoridades. Los últimos datos, traslados improvisados, sin transparencia ni criterios claros, declaraciones ligeras que tienen que ver con temas cruciales, la vida y la seguridad de personas que se encuentran bajo control del Estado. Y un sistema que continúa reaccionando, pero que no exhibe reformas definitivas. Quisiéramos conocer su punto de vista y hablaremos también de un tardío proceso que se ha reactivado en su contra desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Lo que usted expresa, Gustavo, es un diagnóstico bastante claro y general de lo que sucede en el país, particularmente en lo que tiene que ver con el sistema de justicia y el sistema carcelario. Yo creo que penosamente tenemos que decir que el sistema carcelario ha fracasado desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos lo que sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Lenín Moreno. Lamentablemente no se ha superado el problema carcelario. Yo creo que fundamentalmente, ¿por qué? Porque no existe una auténtica política y una política técnica carcelaria que comprenda la importancia que tiene el sistema carcelario para cumplir los propios postulados constitucionales de los cuales está muy lejos, es decir, lograr la rehabilitación y la reinserción social. Muy lejos de esos objetivos se mantiene, no es la primera vez que sucede, se mantiene, debe en algún momento superarse, se mantiene el hacinamiento, se mantienen cárceles en condiciones realmente que afectan la dignidad del ser humano, ponen en peligro la vida, la integridad. Una de las preocupaciones que ha habido en el Estado, y yo creo que en buena parte sí se ha logrado controlar, y también era gran parte de la preocupación del Estado, es el asumir el control de las cárceles, porque hay que mirarlo objetivamente y de otro lado. El otro lado es que un momento dado, los grupos de delincuencia organizada, los privados de la libertad, controlaban las cárceles y desde las cárceles dirigían las comisiones de delitos o la criminalidad en el país. Y es una situación sumamente grave. Lo encuentro que no del todo, pero en una parte se ha logrado superar. Es decir, el Estado ha logrado controlar, tomar el control como corresponde. Eso me parece también que es necesario decir. Sí, al menos ojalá no estamos hablando de masacres carcelarias que marcaron realmente una etapa muy crítica, muy trágica para el país. Esa es la verdad y sobre todo se sabía en el Estado y a nivel de la sociedad en el país de que las cárceles eran manejadas por las bandas criminales. Y esa situación, ¿por qué? Justamente por omisión, por un dejar hacer de las autoridades de turno. Eso no puede volver a suceder en el país. Pero ciertamente sí es preocupante lo que actualmente sucede, se debe dar correctivos, no solo en la obligación que tiene el Estado de garantizar la vida, la integridad de las personas privadas de la libertad, que obviamente están condenadas, tienen que cumplir una condena, pero a nivel de instrumentos internacionales, la Constitución y la ley tienen derechos. Pongamos claro el paraguas legal, doctor Saquicela, háblenos sobre esa responsabilidad que tiene el Estado sobre los presos, las personas privadas de la libertad que quedan bajo custodia del Estado ecuatoriano.
Exactamente. Las personas privadas de la libertad están bajo custodia del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe garantizar la vida, la integridad, la dignidad de las personas privadas de la libertad. Yo creo que no está por demás decir, expresar de que los instrumentos internacionales, la Constitución del Ecuador, determinan que en definitiva un privado de la libertad no es que pierde derechos. Yo creo que en esto tiene que haber un equilibrio, y yo mismo lo he manifestado, porque muchas veces se ha pretendido también otorgar privilegios o situaciones excesivas. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, las obligaciones que tienen que cumplir los privados de la libertad en hacer sus tareas, en hacer su trabajo. Creo que ha habido excesos, abusos y corrupción en lo que tiene que ver con decisiones para los diferentes regímenes en el sistema carcelario. Me refiero a las llamadas prelibertad, etcétera. Es decir, sí ha habido abuso, ha habido corrupción. Tiene que existir un equilibrio y eso está en la propia norma, concebido de forma correcta. Es decir, las obligaciones que tienen y al mismo tiempo la obligación del Estado de ser el Ahora, custodio de estas personas en su vida e integridad. Doctor Saquicela, muy buenos días, pero quizás aquí lo que podemos ver claramente es una falta de voluntad política para intervenir de manera determinante en el sistema carcelario. Hay muy poca transparencia respecto de lo que ocurre. El SNAI informa muy poco respecto de cómo se dan estos procesos. Cuando se busca, se intenta acceder a información, esta es prácticamente inexistente, es prácticamente imposible contar con la presencia de algún representante del sistema carcelario para que dé declaraciones y aclare sobre algunos de estos temas. Como usted dice, ha habido muchísima corrupción, tampoco ha habido la voluntad política para sanear todo este sistema de incluso personas involucradas en mismo dentro de los centros penitenciarios en algunos hechos de corrupción y en relación con las personas privadas de la libertad. Es decir, todo esto está en manos y está bajo la responsabilidad del Estado, pero tampoco hay de parte del Estado esa voluntad política. Considero de que en efecto llama mucho la atención al país de que no se aprecia, no se evidencia esa voluntad y vuelvo a reiterar un trabajo técnico. Por eso es que el trabajar en el sistema carcelario implica un entendimiento profundamente técnico de lo que significa administrar, manejar un centro carcelario, de lo que significa una política penal, una política criminológica. No se trata simplemente de aspectos de infraestructura o aspectos físicos. Yo quiero recordar y quizás sugiero que se pueda retomar. Cuando yo presidí la Corte Nacional de Justicia, fue quizá uno de los momentos más preocupantes de la crisis carcelaria. Y yo había propuesto una mesa por la seguridad, en donde a la propia Corte Nacional de Justicia, por primera vez en la historia de la Corte Nacional, estuvo presente el presidente de la República, la fiscal general, el presidente de la Asamblea, los directores del SNAI, los comandantes de las Fuerzas Armadas, etcétera, y las más altas autoridades. ¿Qué resultó de esa mesa? De esa mesa resultó un conjunto de propuestas de reformas normativas, reglamentarias, incluso la cooperación internacional, la cooperación italiana, que se obtuvo recursos para tratar el problema carcelario. Hoy yo creo que no pueden estar estas instituciones aisladas. Amerita un trabajo técnico, amerita un trabajo y una preocupación de los diferentes entes del Estado, sin perjuicio de que es responsabilidad directa de la función ejecutiva. Pero es importante incorporar a los demás elementos. Mire usted cómo parecería que la preocupación es solamente en el ámbito de los concursos, que es correcto hacerlo, de la Fiscalía General, próximamente habrá de la Corte Nacional de Justicia, la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, pero realmente tiene que ir más allá. Las reformas, ciertamente, del Código Orgánico de la Función Judicial, del Código Orgánico Integral Penal, pero sobre todo, más allá de lo normativo, se tiene que ir a aspectos estructurales que tienen que ver con la corrupción en el sistema de justicia, con la falta de eficiencia en el sistema de justicia y estos problemas que diagnosticamos en el sistema carcelario.
Ahora, doctor Saquicela, justamente frente a estos hechos de corrupción y la participación de los magistrados y otros elementos de toda la cadena de la Administración de Justicia, en este momento se está debatiendo en la Asamblea Nacional algunas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, reformas que no han estado exentas de una serie de cuestionamientos y preocupaciones, entre ellas precisamente los regímenes disciplinarios. Hay reformas en este sentido que radicalizarían las sanciones e incluso podrían llegar a sancionar a abogados en libre ejercicio. Se habla también de pruebas de confianza, entre ellas el uso del polígrafo, evaluaciones permanentes a los operadores judiciales, entre una serie de otras propuestas que se están haciendo, además en un contexto en el que pudimos escuchar las declaraciones de Esteban Torres. ¿Cómo ve usted estas reformas? Como digo, varios sectores se han pronunciado ya aseverando que deberíamos preocuparnos sobre estos cambios que se quieren hacer. Bueno, me voy a referir a un aspecto puntual, que es lo que usted expresa respecto de las expresiones del asambleísta Esteban Torres, y luego a otros aspectos generales de la reforma. Respecto a las expresiones de Esteban Torres, él había expresado de que hay abogados que tienen una suerte de carnet para matar o para... Licencia para matar prácticamente. Licencia para matar. A mí me parece que esas expresiones no son correctas, no son acertadas, pero además no coinciden, hablo con absoluta objetividad, no coinciden con lo que pretende el cuerpo normativo. Yo considero que sí existe un error en quienes están planteando que las sanciones que prevé el proyecto de ley para los abogados se trata de criminalizar. En primer lugar, nos estamos olvidando, Rosana, y les invito a revisar, ya consta en el Código Orgánico de la Función Judicial sanciones y facultades correctivas y coercitivas para los jueces. Y está bien. Lo que se debe tener cuidado es al tipificar en que no se preste para arbitrariedades o subjetividades. Pero primero quiero dejar en claro que ya existe. ¿Qué existe? Existen sanciones a lo que es el fraude procesal, la prueba deformada, el abuso del derecho, la litigación temeraria y abusiva del derecho. Hablemos la verdad. Hay que ser muy objetivos y recordar el pasado. Nos vamos a olvidar, Rosana, de abogados que se prestaban para los llamados habeas corpus truchos, para todo lo que justamente pasó para sacar a presos que no correspondían sacarles de las cárceles, lo que dio lugar a estos casos llamados metástasis y otros, en donde intervinieron abogados. ¿Nos vamos a olvidar de estos aspectos? No, en el punto correcto, en el punto de equilibrio. Yo creo que así como hay corrupción en funcionarios judiciales, hay corrupción en ciertos abogados. Jamás criminalizar, jamás poder generalizar. Pero la idea de la norma es esa. Yo encuentro en la redacción que lo que dice es, ojo, les invito a revisar. Miren lo que dice. El proyecto dice sancionar a los abogados que tengan violencia, injurien a testigos, sujetos procesales, a otros abogados y a los jueces. Yo no encuentro así, lo digo con absoluta sinceridad. Y no es la primera vez que se está tratando esto. Consta ya en el Código Orgánico de la Función Judicial. Lo que sí coincido es que las expresiones de la Asamblea de Torres no son las más adecuadas. Y lo que sí coincido nada más es de que hay que tener mucho cuidado en la forma de tipificar una conducta, una infracción administrativa. Pero de allí a decir, a hacer aparecer o creer como que no existirían estas infracciones, no hay tal. Constan en el Código Orgánico de la Función Judicial de forma clara y concreta, y las funciones del juez sí deben tener, entre otras, estas facultades correctivas y coercitivas. No solo los funcionarios judiciales, los abogados, me incluyo, hoy soy un abogado litigante, debemos contribuir al sistema de justicia. Quisiera justamente referirme a estos temas de comunicación que tantos problemas, tantos dolores de cabeza causan al propio gobierno, y retornar al tema de las cárceles, doctor Saquicela. Cuando hablamos de las cárceles, hablamos de vidas de seres humanos, y no olvidemos también de sus familias, que son parte de ese entorno, todas las peripecias, sufrimientos, inquietudes de las familias. Al hablar sobre estos temas no se puede
tener actitudes maniqueístas. No pueden haber relatos tan diferentes como una ministra que diga de que no hay un solo caso de enfermedades graves relacionadas con la muerte de los presos, como la tuberculosis, mientras reportes internacionales de prestigiosos diarios como Diario El País hablan de 600 muertes relacionadas con tuberculosis en las cárceles ecuatorianas. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo poner puntos intermedios? Hace falta veedurías externas independientes que puedan dar un relato más ajustado a estas versiones diametralmente diferentes. El ministro Reinberg se ufana de que las cárceles son herméticas, inexpugnables, ni siquiera hay allí los comisariatos, me parece que señala, para evitar el ingreso o salida ilegal de cualquier tipo de sustancias o armas que no son aprobadas para los que no pueden ingresar y en otros casos no pueden salir desde las cárceles. Pero ¿cómo manejar este tema que se vuelve muy crítico en Ecuador? Ese silencio del SNAI, esa falta de información para la opinión pública, para los medios de comunicación. Yo creo que hay que observar dos principios dentro de la administración pública, que es lo que tiene que ver con gobierno abierto de apertura y la transparencia. Consecuentemente, creo que tiene que existir una información transparente, clara y oficial para saber exactamente de qué estamos hablando y precisamente evitar las versiones, como usted dice, diametralmente opuestas o sencillamente ejercicios especulativos o incluso posiciones políticas que desde luego puede haber o debe haber frente a lo que sucede en el país, pero en aspectos sobre todo técnicos y que tiene que ver con aspectos humanos, creo que debemos ser sumamente objetivos. Entonces, primero que exista la debida información y luego yo quiero reiterar, me parece que debe ser iniciativa del propio Ejecutivo y del propio SNAI poder convocar a los sectores ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y sobre todo a otras instituciones del Estado, como mencioné en su momento, para que se pueda no solamente diagnosticar, sino coadyuvar, construir, hallar una solución de una situación que se viene arrastrando con el problema carcelario desde años anteriores, que no hay visos de solución y que es sumamente grave. De una parte, reitero, la vida, la integridad de las personas, pero de otra parte, el analizar si es que existe realmente ya una luz, un camino en el cumplimiento de los verdaderos objetivos de un sistema carcelario que tiene que ver con la rehabilitación, que tiene que ver con la reinserción social. Porque si sobre esto no existe cuando menos una luz o un camino, sino lejos de aquello es un fracaso, realmente nos debe preocupar no solamente como Estado, sino como país, porque en el Ecuador lo que preocupa sobremanera, lo que va afectando a los ecuatorianos es el crimen organizado, es la delincuencia que ha llegado a niveles que no hemos visto en otros años. Eso es lo que nos debe preocupar. Y un componente para superar esta situación es lo que tiene que ver con el sistema de justicia y el sistema carcelario del Ecuador. Usted ha hablado mucho sobre la importancia de la independencia judicial. ¿Qué tan vulnerada está hoy esa independencia y qué mecanismos externos podrían fortalecerla? Yo soy de los que he pensado siempre y lo he planteado, y aquí mismo en este espacio, Gustavo, de la posibilidad de una reforma constitucional en relación al Consejo de la Judicatura. Yo creo que la forma como está concebida hace difícil el garantizar una real y auténtica independencia judicial. Eso en primer lugar. Sin embargo, tenemos que referirnos a la realidad normativa actual. Lo que tenemos es un Consejo de la Judicatura integrado por delegados del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional, la Fiscalía General del Estado. Es decir, creo yo que en esta realidad normativa, lo que los vocales del Consejo de la Judicatura, en puntos sobre todo clave, como es la designación de jueces, que ya se avecinan los jueces de la Corte Nacional, en la evaluación de jueces y fiscales y en el régimen disciplinario, tendrán que evidenciar un trabajo técnico. Hasta esta parte yo sí destaco, y me había pronunciado públicamente antes de que sea
nombrada Mercedes Caicedo, yo he destacado que a mí me parece que es importante que quien preside el Consejo de la Judicatura deba ser un magistrado o ex magistrado. Ella acaba de ser magistrada de la Corte Nacional. Esto tiene varios aspectos de legitimidad. Proviene de un concurso de posición y méritos para ser jueza, antes incluso en jueza de primer nivel y luego de la Corte Nacional. Le designa el máximo organismo de justicia del país y conoce la realidad desde lo interno. Yo se hago notar, muchas veces se cuestiona, pero no se piensa en esto. El presidente de la Corte tiene la potestad de remitir la terna, pero no lo hace de cualquier persona por méritos que tenga, es decir, un abogado tal o cual, un académico tal o cual, sino alguien que es parte de la función judicial. A mí me parece que eso es importante. Y he escuchado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, las reformas que se están dando en este sentido, que me parecen adecuadas. Sin embargo, creo que los próximos días, de los próximos meses, se vienen temas sumamente importantes en la que yo espero que se haga un trabajo técnico. ¿Cómo ve usted Mire, por ejemplo, el tema del Consejo de la Judicatura en concreto? Pues recientemente reactivaron un sumario administrativo en su contra que tiene aproximadamente 2 años, que fue iniciado en la administración de Mario Godoy, un hecho que el anterior Consejo de la Judicatura no sentenció en casi 2 años. ¿Qué es lo que hay dentro de esto? En todo caso, si se inició un sumario administrativo, debió haber sido atendido en forma inmediata, no a los 2 años. Absolutamente, realmente risible, absurdo. He sido notificado ahora sí con la investigación, seguramente se va a abrir el sumario. En términos generales, lo que yo debo decir es de que no existe ninguna infracción. Lo que sucede es de que un juez, cualquier juez, para participar en una contienda electoral debe renunciar cuando menos con 6 meses de anticipación de acuerdo a la Constitución. Y yo lo hice. Y dicho sea de paso, me parece adecuado, porque es para los únicos funcionarios que el tiempo es tan extenso, 6 meses de anticipación. Otros funcionarios deben renunciar al día anterior, 6 meses, y me parece bien, para justamente no exista ninguna duda, ningún cuestionamiento entre el ejercicio en el ámbito judicial y una participación política. Y así lo hice, siempre fui respetuoso cuando cumplí mis funciones, incluso llegando a ser presidente de la Corte Nacional. Lo que existe es de que un anuncio que se hizo de una precandidatura se había dado antes de que se dé la inscripción. Y esto también tiene que ver con procesos democráticos, porque tiene que existir el anuncio, tiene que existir las primarias, etc. Pero de ninguna manera existe una infracción. Sí me llama la atención, porque esto fue hecho en la época del señor Mario Godoy, que dicho de paso, siendo juez, como me ha gustado decir mi verdad y ser claro y frontal, en el pleno de la Corte Nacional cuestioné su designación. Ya se avisoraba lo que finalmente vino y se había abierto un sumario. Ahora entiendo, y me parece correcto también en principio, que no se puede permitir que simplemente prescriba. Y es por ello que se hace conocer al Pleno del Consejo de Judicatura un informe ya elaborado por la administración del señor Mario Godoy. En su momento, cuando sea notificado, podré defenderme de una infracción, ya que ya no soy parte de la función judicial o cerca de 2 años, de una infracción que tendría eventualmente como sanción una amonestación por escrito que realmente no tiene nada que ver. Soy finalmente un hombre de derecho y lo haré así, pero queda puntualizado de forma muy clara que aparece a todas luces absurdo. No soy funcionario judicial, una infracción de esta naturaleza tratada a los casi 2 años. Finalmente daré una respuesta en derecho. Iván, justamente usted manifestaba que debería pensarse en una reforma constitucional para repensar el tema del Consejo de la Judicatura. No obstante, ahora en estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial se está analizando una modificación a la arquitectura administrativa de la Judicatura. Así se dice, los distintos actores que tienen de alguna manera relación con el sistema judicial alertan que esto
esto más bien podría darle más poder al área administrativa y limitar aún más en ciertos casos la autonomía tanto de jueces como de las cortes. ¿Usted ha podido revisar este aspecto en estas reformas que se están planteando y qué es lo que exactamente se estaría proponiendo cambiar en relación al Consejo de la Judicatura? Yo pensaría que esa búsqueda sería errada. Yo creo que el Consejo de la Judicatura, en el actual contexto constitucional, tiene atribuciones en el ámbito administrativo, financiero y disciplinario. Y a eso es a lo que se debe dedicar. Y más bien lo que se debe hacer es garantizar la independencia de los jueces y garantizar la autonomía de otras instituciones como la Fiscalía General del Estado. Y esto tiene mucha importancia para que los procesos concretos y los procesos penales en particular, la Fiscalía pueda actuar con objetividad, sin estar supeditada a un organismo administrativo y lo propio los jueces. ¿En qué medida, doctor Saquicela, usted identifica estas amenazas a la seguridad jurídica en el país? ¿Ve usted patrones de interferencia política en concursos, en decisiones judiciales o administrativas? Hablemos de este último año que aún se evalúa de gobierno. Bueno, yo creo que en la anterior administración del señor Mario Godoy, yo creo que fue evidente y yo personalmente lo cuestioné. Por ejemplo, el hecho de que el expresidente encargado de la Corte Nacional envió en esta terna al señor Godoy cuando había dicho de forma clara y expresa que no lo haría, en donde se denotaba una posición extraña o al parecer de un componente político. Y luego las actuaciones del señor Mario Godoy, que fueron reprochadas amplísimamente en el país y que finalmente llevó a su censura y que salga del cargo. Hasta esta parte, como digo, yo creo que el nombramiento de Mercedes Caicedo creo que nos da esperanza y le miro positivo porque surgió de la Corte Nacional y es una ex magistrada de la Corte Nacional. Apenas empieza la gestión, yo miro positivo la parte que los componentes que hasta esta parte lo ha venido tratando y yo creo que lo sustancial va a ser el concurso de jueces de Corte Nacional, que no pueden cometerse errores. Por ejemplo, ahora les escuchaba a ustedes mismos como en el concurso de Fiscal General del Estado, finalmente se dio una recalificación, lo cual pues evidencia una falta de rigor técnico y eso pone en problemas al concurso. En el caso del concurso de jueces de la Corte Nacional, me parece que debe haber una intervención directa de organismos internacionales como la ONU o la OEA, vedurías y sobre todo una normativa clara. Hace poco el Pleno de la Corte Nacional pidió una resolución de carácter general sobre los exámenes de transparencia, que fue lo que pidió la doctora Mercedes Caicedo para tener claridad sobre aquello para el concurso. Eso me parece adecuado. En cuanto al proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial, no lo conozco por ahora en integralidad, espero conocerlo, incluso ojalá tenga la oportunidad, como un expresidente de la Corte, he sido invitado a la Asamblea Nacional a dar opiniones, por ejemplo, el día de antes de ayer, sobre la ley de extradición, que podamos hacer observaciones, sugerencias, porque me parece que una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial integral, como se pretende, es vital. Y es vital en garantizar independencia judicial, en lo que tiene que ver con la selección de jueces, con el régimen disciplinario, con la escuela judicial, entre otros aspectos. Para finalizar, doctor Saquicela, ¿qué mensajes, qué sugerencias concretas, 2 o 3 le daría usted hoy al país sobre la urgencia de recuperar y de fortalecer la institucionalidad en la justicia? Mire, definitivamente no puede existir una auténtica democracia, seguridad jurídica, justicia, sin una institucionalidad y una administración de justicia independiente. ¿Qué sugiero concretamente? Lo que creo yo es de que la función judicial y los ciudadanos debemos estar muy atentos en, uno, un proceso de evaluación, porque hay que depurar. Así como hay funcionarios buenos, en funcionarios malos y ha habido corrupción, y no hay que dejar de decirlo. Un proceso de evaluación urgente de jueces, fiscales, funcionarios judiciales. 2, la necesidad de que la función judicial
y sobre esto no se suele tocar, necesita recursos para volverla moderna, tecnológica, eficiente. Le escuché a la presidenta del Consejo de Educatura que para tener un expediente enteramente digital se requiere algo así como $10 millones. Se requiere recursos. Si no hay jueces, si no hay fiscales de número suficiente, el sistema no funciona. Y tres, algo muy relevante, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador para el próximo año tendría apenas 2 jueces titulares. Hoy tiene jueces encargados que cumplen su trabajo, pero lo ideal es tener una corte de titulares que le da institucionalidad. Sobre ese concurso, yo creo que el país espera mucho y lo que espera es un concurso técnico y transparente para que allí la función judicial sea fortalecida y coadyuve a la institucionalidad. Quizá para dejar en blanco y negro lo que usted sugiere, ¿cuál considera usted es la mayor amenaza a la independencia judicial en el Ecuador de hoy? Yo creo que hay dos. Siempre ha estado el componente político y hoy la corrupción y el crimen organizado. Y yo creo que esos puntos tienen que ser seriamente, no solamente tratados, sino combatidos. Venga de donde venga, el país gana con independencia judicial, el país. Y hay que combatir a quienes pretenden afectarla, venga de donde venga. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a usted, Gustavo y Rosario. Declaraciones del doctor Iván Saquicela. Él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Son las